compartimentos. Vamos a tener un compartimento posterior, que solo este compartimento posterior de la pierna es que va a estar dividido en un plano superficial y profundo, ya hablaremos de esos músculos. Vamos a tener un compartimento anterior, ya vamos a hablar de él también, que está compuesto de 4 músculos, y un compartimento lateral que solo va a tener 2 músculos. Vamos a empezar por el compartimento posterior. El primer músculo que vamos a describir es el famoso gastrocnemio. Gastrocnemio, que también por ahí se le llaman gemelos. El nombre correcto es gastrocnemio. Y vamos a tener una cabeza medial y una lateral. Miremos acá el dedo meñique y el dedo gordo del pie, como para tratar de relacionar las estructuras. Entonces, sería la cabeza lateral y la cabeza medial. Ambas cabezas se van a originar en la superficie posterior de los cóndilos femorales. Van a descender, se van a fusionar para integrar el tendón de Aquiles, que es lo que se va a terminar insertando en la tuberosidad del calcáneo. Quito la primera pieza. Miren, puedo quitar aquí la cabeza medial del gastrocnemio. El músculo que viene a continuación es este, miren, este músculo que tiene este vientre alargado. El segundo músculo de este plano superficial es el músculo plantar. El músculo plantar se va a originar en la línea supracondilia lateral. También me involucra cierta porción de la superficie posterior del cóndilo femoral lateral. Y luego, bueno, va a descender ese tendón alargado, se va a fusionar ahí con el tendón de Aquiles y también se va a ir a insertar en la tuberosidad del calcáneo. El siguiente músculo, si se fijan, primero vamos como en capita, ¿verdad? La más superficial era el gastrocnemio. Ahora, el que ve en medio, el plantar. Por debajo del plantar vamos a tener este otro músculo que va por ahí abajo, que es el músculo sóleo. Si se acuerdan, cuando hablábamos de accidentes óseos de la tibia, hablamos de la línea sólea. Entonces ahí es donde se está originando ese músculo sóleo, y también va a estar insertado en el tendón de Aquiles. Cabe señalar de que todos estos músculos del compartimento posterior van a ser inervados por el nervio tibial. Todos van a ser inervados por el nervio tibial. Entonces, esos 3 músculos son los del plano superficial del compartimento posterior de la pierna. Del plano profundo, el primer músculo que tanto me interesa a mí hacerles reconocer, este músculo que hace una banda hacia arriba. Miren cómo se está originando de la superficie lateral de la tibia, y su tendón pues va a entrar en sentido lateral y se va a insertar en el menisco lateral dentro de la articulación de la rodilla. Este es el músculo popliteo. Aparte de eso, el músculo popliteo me va a servir como piso en la fosa poplitea. Ahorita que volvamos a montar todas las piezas y podamos hablar de límites de la fosa poplitea. Entonces, ahí tenemos el primer músculo del plano profundo del compartimento posterior. El resto de músculos son este que viene por acá, miren, todo este músculo que va escondido abajo, que en esta parte solo puedo ver esa orillita blanca que se mete ahí. Eso que se mete ahí, todas esas fibras que se meten ahí, son los elementos que vamos a discutir más adelante, como el túnel del tarso. Entonces, el primer músculo que les decía yo, el que vaya abajo y que se puede ver esa orillita blanca ahí, es el músculo tibial posterior. Luego sigo con el siguiente. Miren aquí, todo este músculo que ven acá, miren cómo se mete también en el túnel del tarso y se continúa por acá, miren. Este sería el músculo flexor largo del dedo gordo del pie. Luego, bueno, una vez que hablemos del túnel del tarso, vamos a hablar de que después de que mencione estos 2 músculos en orden, el elemento que continúa dentro del túnel va a ser el paquete neurovascular, que va a estar compuesto por el nervio tibial, por la arteria tibial posterior y la vena tibial. Este músculo que ven acá es el último que vamos a mencionar del plano profundo del compartimento posterior de la pierna, y es el flexor largo de los dedos. Miren, es el último elemento, y bueno, ahí vamos a ver las fibras. No las podemos ver así como todas llegando hacia los dedos, porque tenemos un músculo del pie que lo está tapando, ¿verdad? Pero bueno, son todos los músculos que podemos ver del compartimento posterior. Repito, todos ellos van a ser inervados por el nervio tibial. Vamos para adelante. Hacia adelante vamos a tener, bueno, hacia adelante y a un lado, vamos a tener 2 compartimentos. Un compartimento anterior que les decía que va a estar formado por 4 músculos, y un compartimento lateral que solo va a tener 2. Vamos a empezar por el fácil, que es el lateral. Entonces, el lateral va a estar formado por el músculo peroneo largo y peroneo corto. El peroneo largo y corto, si se fijan, sus tendones pasan inmediatamente posterior al maleolo lateral. Miren, recuerden que el maleolo lateral es un accidente óseo del peroné, ¿verdad? Es específicamente la epífisis distal del peroné.
Entonces pasa exactamente, esa bolita que yo me miro ahí a un lado, pasa por ahí atrás los tendones del peroneo largo y peroneo corto. Voy a tener yo la facilidad de poder reconocer quién es el largo y quién es el corto. Quizás aquí arriba yo no tenga como tanta referencia, pero una vez de que observo la forma, como pasan, ¿verdad? Uno tras otro y el lugar donde se van a insertar a nivel del pie, ahí sí me va a hacer reconocerlo. El peroneo largo pues se va a originar en la parte más alta del peroné, involucrando la cabeza y todo lo que sería lo largo del hueso. Miren cómo el músculo peroneo largo va exactamente por detrás, ¿verdad?, de ese retináculo. Tenemos también el peroneo corto, que el peroneo corto se va a originar en los 2/3 inferiores de la superficie lateral del peroné. Entonces, al momento de que pasan por el retináculo posterior al malleolo lateral, el que va adelante, ¿verdad?, sería el peroneo corto. Miren cómo el peroneo corto, desde que sale de este retináculo peroneo, él se va a ir a insertar en la base del quinto metatarsiano, pero en la superficie lateral. Miren. Vamos a mencionar por ahí un peroneo anterior, en el compartimento anterior, se va a insertar en el mismo punto, pero por la superficie dorsal. Ahí les haré yo la aclaración cuando vayamos por allá. Entonces, ahí es donde se va a insertar el peroneo corto. Corto porque llegó hasta ahí, ¿verdad? Miren el largo, ya sabemos desde dónde se originó, pasa posterior al malleolo y posterior al tendón del peroneo corto. Entró en sentido lateral del pie, no puedo ver aquí cómo él atraviesa de forma oblicua, ¿verdad?, la planta del pie y los huesos relacionados, y se va a ir a insertar en la base del primer metatarsiano con la primera cuña por su cara plantar. Entonces, ahí es donde se va a ir a insertar el peroneo largo. Cabe señalar de que ambos músculos van a ser inervados por una de las ramas, por una rama, mejor dicho, del nervio ciático. La rama principal que proviene del ciático sería el nervio peroneo común. El nervio peroneo común, que va aquí, miren, rodea la cabeza del peroné, entra al compartimento, se divide en el nervio peroneo profundo. El peroneo profundo se va para el compartimento anterior y queda un nervio llamado peroneo superficial, que es el que me va a inervar al peroneo largo y al peroneo corto. Vamos para acá, compartimento anterior. Entonces ya sabemos de que, les acabo de decir de que el compartimento anterior, todos esos músculos van a estar inervados por el nervio peroneo profundo. Entonces, el primer músculo que yo voy a poder ver es el tibial posterior. Miren, todo esto que ven aquí, ese margen ahí, todo ese margen que ustedes ven ahí, es el borde anterior de la tibia. Miren, aquí tengo el tubérculo anterior de la tibia y bueno, lo que viene para adelante es el borde anterior de la tibia. Entonces, de ese borde anterior en sentido lateral, voy a tener el primer músculo, que es el tibial anterior. El siguiente músculo, que si lo seguimos, miren aquí cómo entra, ¿sí?, y se divide y va un tendón o un fascículo para cada uno de los dedos. Sería el músculo extensor de los dedos, ¿verdad? El extensor largo de los dedos. Así se llama, extensor largo de los dedos. Inmediatamente por bajo vamos a poder ver las fibras. Miren aquí cómo cambia el sentido de las fibras del músculo que va por abajo. Miren, si lo seguimos por acá, sería el extensor largo del dedo gordo del pie o del primer dedo. Entonces, esos son todos los músculos. Y el nervio que ustedes están viendo acá, miren, aquí va un pedacito, miren, aquí va un pedacito de acá. Entonces, este sería parte del peroneo. Este sería parte del peroneo profundo, ¿verdad? Este es el peroneo profundo, miren, este es peroneo profundo. Bueno, de esta parte, pues, creo que solamente. De pie es fácil, de pie aquí no se puede ver tanta cosa. Para de pie aquí lo que puedo mencionar es todo ese músculo que se ve ahí de fondo. Todo ese músculo que se ve ahí de fondo es el músculo pedio. Lo que sucede es que el músculo pedio tiene dos regiones. El músculo pedio también se le puede llamar extensor corto del dedo gordo del pie y el resto de fibras extensor corto de los dedos. Es lo único que vamos a ver por la parte de aquí. Y por la parte de abajo del maniquí solo vamos a poder ver los músculos de la primera capa del pie. Los músculos de la primera capa del pie son el músculo AB, el abductor corto, ¿verdad? Este sería el abductor corto. Este de acá sería el flexor corto de los dedos, que es todo eso que vean acá, y el abductor corto del dedo, del quinto dedo. El abductor corto del quinto dedo. Las fibras
que se miran por ahí abajo, eso que se ve ahí por abajo, esas fibritas serían de los músculos lumbricales, que ya son parte de la segunda capa del pie. De ahí no puedo ver ni músculo plantar ni el resto de músculos de la tercera capa, sería decir mentiras. Quizás lo que quisieron representar aquí en este punto y en este punto con las fibras pintadas a la par de lo blanco sería el flexor corto del primer dedo, ¿verdad? Y lo blanco que va hacia allá sería el tendón del flexor largo del dedo gordo del pie. Entonces es todo lo que se puede ver en esta parte de acá. Bien, vamos con arterias ahora. Vamos con arterias ahora. En esta parte de acá, miren, estos nervios que les voy a mencionar, los voy a enumerar solo con la intención que puedan ustedes reconocer las estructuras vasculares. Entonces, el primero que ustedes ven aquí integrado es el tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro va a estar formado por la raíz L4 y L5. Luego sigo contando lo amarillo que tengo aquí. Tengo la raíz S1, S2, S3 y S4. Y miro en el fondo el músculo piramidal o piriforme. Entonces, la primera arteria, miren que aquí viene la arteria ilíaca, aquí viene la arteria ilíaca primitiva. Llega un punto, ¿verdad?, donde la arteria ilíaca primitiva se divide en ilíaca externa, que va a pasar por debajo del ligamento inguinal y se va a continuar como arteria femoral. Y vamos a tener otra rama que va hacia adentro, que es la arteria ilíaca interna, también conocida como arteria hipogástrica. Entonces, las arterias que van a salir ahí van a ser de mi interés porque van hacia la región glútea. ¿Cómo las voy a diferenciar entonces? La primera va a ser la glútea superior. El detalle es que la glútea superior yo me tengo que fijar que va a salir entre los nervios, entre el tronco lumbosacro que lo acabo de mencionar y la raíz S1. ¿Verdad? Entre ellos va a salir la primera arteria que es la glútea superior. Las ramas de estas arterias glútea superior e inferior son 8 ramas de la hipogástrica, que son 8 anteriores y 3 posteriores. No las vamos a ver todas, solo vamos a mencionar las glúteas. Más bien aquí vamos a mencionar por decirlo de un modo, vamos a mencionar de más a la pudenda, porque eso se mira en pelvis y perineo en anato 2. Entonces, pero sí estoy explicando esta parte para que ustedes sepan orientarse aquí en la región de la pelvis. Entonces ahí vamos a ver saliendo la arteria glútea superior. Si no tuviéramos nervios, ¿qué punto de referencia podríamos utilizar? Bueno, primero, que salga por el agujero ciático mayor, y segundo, que lo haga por arriba del músculo piramidal. Yo ya sé que va a ser la arteria glútea superior, ¿verdad? Y el nervio glúteo superior y la vena glútea superior, o como lo llamamos de un solo paquete neurovascular, glúteo superior. Después seguimos contando, ¿verdad? S2, S3, S4. Entonces, la arteria que viene a continuación es la glútea inferior. La glútea inferior puede salir entre dos raíces. Puede hacerlo entre S1 y S2 o puede hacerlo entre S2 y S3. Miren que aquí lo da entre S2 y S3. Miren la salida de la glútea inferior. Y esa glútea inferior, como les decía, va a salir por debajo del músculo piramidal, siempre por el agujero ciático mayor. Esta otra arteria acá no entra en la evaluación, pero muchas veces cuando uno no dice qué es la estructura, entra como en controversia entre ustedes, para que sí es que no es. Entonces, esa arteria es la pudenda. La pudenda no se califica acá porque la pudenda es vasculatura de periné. La pudenda la van a poder ver ahí, ese punto rojo que tienen ahí, y por aquí abajo del piramidal, eso que se mete ahí es la pudenda. Y se fijan, se mete para acá para salir ahí. Entonces la señalo por todos los lugares posibles para que no hayan confusiones, ¿de acuerdo? Bien, el nervio ciático, para que vamos a hablar de él. El nervio ciático sale por el agujero ciático mayor, sale por debajo del músculo piramidal o piriforme, y vamos a hablar de nervios. Vamos por la parte de adelante para poder hablar de las ramas, por lo menos que se miren de la arteria femoral. Son muchas las ramas que tenemos que saber, no se ven todas acá, solo se ven algunas. De la arteria, bueno, sabemos de que antes del ligamento inguinal se llamó arteria ilíaca externa. Ahora pasó por debajo del ligamento inguinal y ahora se llama arteria femoral. La arteria femoral va a tener, bueno, las ramas que puedo ver acá, vamos a tener la arteria circunfleja femoral lateral, que va a estar formada por una rama ascendente. Mira, o sea, este pedacito que ustedes ven acá, ese pedacito chiquitito que ustedes ven acá, es la circunfleja femoral lateral, que va a tener su rama ascendente y la rama descendente.
Luego, la que va para el fondo, esa que miren ustedes ahí que se mete y que va para adentro, esa es la arteria femoral profunda. De esa femoral profunda nos van a dar muchas ramas. También vamos a hablar por la parte de atrás que nos va a colaborar con unas ramas que se llaman perforantes, ¿verdad? Que ya las vamos a señalar. Entonces, de lo vascular que se puede ver por esta parte, también puedo ver yo a la vena femoral. La vena femoral cruzó por debajo del ligamento inguinal y al otro lado se llama vena ilíaca externa. La vena femoral va a recibir su mayor tributación, su mayor vena tributaria, ¿verdad? En este punto, que es lo que ven cortado ahí. Ese que ven cortado ahí es el punto donde tributa la vena safena mayor. Eso que han metido ahí es la vena safena mayor. Entonces, bueno, de la parte vascular de este lado, solamente eso. Vamos por la parte de atrás. De la parte de atrás les había dicho de que esa era la glútea superior, luego por ahí los varios puntos donde habíamos señalado la arteria pudenda, luego esta rama, ¿verdad? Esta rama que ustedes ven metida por acá es la rama transversa de la circunfleja femoral medial, es lo único que se puede ver de la arteria circunfleja medial. La arteria circunfleja femoral medial tiene esta rama y aparte de esto da una rama acetabular y una rama ascendente, que esas no se pueden ver acá. Luego seguimos y vamos a ver las perforantes. Miren, primera perforante, segunda perforante y tercera perforante, que son ramas de la femoral profunda. Seguimos y vamos a ver cómo la arteria femoral, miren aquí la arteria femoral va acompañada de todas esas estructuras. Otro detalle importante que voy a ir mencionando aquí es el nervio femoral. Aquí el nervio femoral pues se dividió en múltiples ramas musculares, pero hay un cordón así como principal que sigue el sentido y acompaña a los elementos vasculares. Miren, se mete en el canal de los aductores. Ese nervio que va ahí estructurado solito es el nervio safeno, ¿verdad? Más adelante hablaremos del nervio safeno, cómo él inerva de manera sensitiva la superficie medial de la rodilla. Entonces, ya una vez de que estas estructuras se metieron, miren que estamos adelante, ¿verdad? Se metieron por el agujero, por el hiato de los aductores, entonces van a salir por la parte de atrás, exactamente en la fosa poplitea. Entonces, antes de seguir hablando de fosa poplitea, hagamos una pausa para poder poner las piezas